Como cada domingo hablamos de economía en Voz Populi, aunque este domingo no lo hacemos con el redactor jefe de Economía, Juan Delgado, al que ya habrán visto en la tertulia de Gaby Sanz este sábado. Esta semana hablamos con nuestra compañera, con Beatriz Triguero. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alberto, ¿qué tal? Y Beatriz, encantados de tenerte aquí porque nos vienes muy bien. Cuando hay un final de mes, inicio del mes siguiente, siempre hay muchos datos y tú eres nuestra especialista en Voz Populi de muchos de ellos, así que encantados de tenerte para hablar de varias cosas, como por ejemplo del paro, porque hemos visto un muy buen dato del mes de noviembre, un mes de noviembre inusualmente bueno, un dato del paro que está en torno a los 2.880.000, que también es un dato muy bueno, aunque como en esto siempre hay formas de ver la cosa. Si miramos los datos de Eurostat, sin embargo vemos que seguimos estando con el doble de paro que el resto de la eurozona, con lo cual muchas cosas por hacer. Aún así, con todo, un dato positivo. Sí, es un dato positivo. De hecho, es el mayor descenso del paro en un mes de noviembre, quitando el 2021, que ya sabemos que es un año un poco distorsionador por el tema de la pandemia. Desde 2011 el mayor descenso, pero esto tiene matices, porque desde octubre hemos empezado a ver algunos datos un poco raros en el comportamiento del empleo, sobre todo en los datos que publica el Gobierno mensualmente, porque como sabes hay dos formas de medir el empleo o el pulso del mercado laboral. Por un lado está la EPA, la encuesta de población activa que publica el Instituto Nacional de Estadística trimestralmente, pero el Gobierno nos da ese pulso económico con más asiduidad mensualmente a través de los datos del Ministerio de Trabajo y de afiliación a la Seguridad Social. Pues estos son los datos que hemos conocido este mes de noviembre y que ya en octubre empezamos a ver algunas cosas extrañas, porque en octubre, de hecho, de manera también inusual, bajó el paro en 27.000 personas cuando normalmente en octubre solía crecer, y esto resultó, pues bueno, un dato muy positivo de cara al resultado del mes, ¿no? Pero lo cierto es que estamos viendo un trasvase de contratos temporales a fijos discontinuos. Como sabes, la reforma laboral desincentiva los contratos de muy corta duración y las empresas están encontrando que tienen que cambiar ese tipo de contratos por contratos indefinidos. Y la fórmula de contratos más cercana a esa temporalidad son los fijos discontinuos. Estos contratos siempre han estado ideados pues, para contratos estacionales, como por ejemplo la hostelería, la construcción o incluso la agricultura, pero han tenido muy poco uso históricamente, eran prácticamente residuales respecto al resto de tipos de contratos, y ahora con la reforma laboral se están disparando. Hemos visto que ya entre enero y noviembre se han creado más de 2 millones de contratos frente a los cerca de 200.000 que había, por ejemplo, el año pasado. ¿Qué está ocurriendo? Que, claro, lo que implica este contrato fijo discontinuo es que la empresa le garantiza al trabajador un contrato estable, indefinido, durante el tiempo, pero le permite desactivarlos durante las temporadas en las que hay menos trabajo, digamos. O sea, esto me imagino, por ejemplo, es bastante común en el mundo de la agricultura, el mundo de la hostelería. Son como varios sectores bastante acotados los que hacen uso de este tipo de contrato, esta nueva figura. Y claro, tú hablas de la figura del contrato discontinuo inactivo, que son como varias cosas que, claro, suena como concepto. Es un poco extraño que esto cuente con una persona que esté empleada. Entonces, exactamente, no sé si es porque es una figura que digamos puede ser un poco engañosa, o porque te lo digo también porque hemos hablado varias veces en Voz Populi en estos últimos meses, pues incluso de esos ataques a los institutos al Instituto de Estadística, en fin. Entonces no sabemos hasta qué punto este tipo de figura que se puede contabilizar si es un poco una especie de trampa. Están distorsionando la estadística, porque claro, la estadística está creada para contabilizar los parados de una determinada manera. Hasta ahora había estado bien porque los fijos discontinuos, digamos, no se utilizaban demasiado en nuestro país, pero en el momento en el que se empiezan a sustituir los fijos discontinuos por contratos temporales, distorsionan. ¿Por qué? Por lo que te decía, porque cuando un contrato fijo discontinuo, o sea, a un trabajador fijo discontinuo lo desactivan, es decir, le mandan a su casa sin trabajo y sueldo porque no hay trabajo durante una temporada, y ese trabajador tiene derecho a una prestación por desempleo si ha cotizado lo suficiente, esa persona no se contabiliza como parada, aunque esté en esa situación o aunque esté buscando otro empleo mejor, por ejemplo, o esté recibiendo formación durante ese tiempo. Es decir, cuando no está trabajando, no se contabiliza como parado por las estadísticas del SEPE, del Ministerio de Trabajo. Y eso es lo que de alguna manera estamos viendo desde octubre, que está distorsionando la estadística de paro.
Por eso también el dato de octubre fue tan positivo, como te decía, fue el mejor octubre y eso hemos visto, nosotros en Voz Populi publicamos y FEDEA también ha alertado que hay una manera de localizar a los fijos discontinuos inactivos en la estadística que aunque el Ministerio de Trabajo no lo da directamente, pues podemos un poco, digamos, localizar, ¿no? Y hemos visto que hasta octubre había cerca de 445.000 fijos discontinuos inactivos. Se habían multiplicado por 2 prácticamente respecto al año pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una parte de trabajadores que están parados, que no están cobrando, aunque mantienen su contrato, que nos están contabilizando como parados. Y de alguna manera eso distorsiona la estadística y los datos de paro que estamos conociendo en estos meses, ¿no? Esta distorsión de la estadística que nos estás contando, y luego también estás contando, tenemos este fin de semana hablando de las dudas y las dificultades que hay a veces con los datos del SEPE, con los datos del Servicio Estatal Público de Empleo, el Servicio Público Estatal de Empleo, que me lío, no sé en qué orden van exactamente las siglas. ¿Cuál es la queja? ¿Cuáles son las dificultades para acceder a esos datos de este servicio público? Claro, como te decía, al final el SEPE tiene una forma de medir el paro y los demandantes de empleo. Desde los años 80 es prácticamente la misma metodología. Entonces, en el momento en el que la reforma laboral cambia la dinámica contractual, ¿no?, del mercado de trabajo, pues eso distorsiona. ¿Qué ocurre? Que el SEPE no aclara exactamente cuántos fijos discontinuos están inactivos y los expertos no tienen acceso a los microdatos del SEPE para poder analizar exactamente cómo está evolucionando el paro. Entonces hemos sabido que el SEPE de hecho lo que está haciendo es, en contacto con las comunidades autónomas, preguntarles cuántos fijos discontinuos no son, no están ocupados o si lo están, para extraerlos del paro y encajarlos en la casilla, digamos, que deben estar, ¿no? Esto no es, como digo, no es algo inusual porque al final no es un cambio estadístico que haya hecho el Gobierno, sino que la estadística es así, pero con la reforma laboral se está desajustando. Y lo que están diciendo los expertos es que de alguna manera esto no refleja de manera fiable el dato de paro, pero tampoco podemos saber, ni tenemos datos suficientes para saber cuál sería en realidad ese paro real. Lo único que podemos hacer es esa aproximación que te comentaba de los 450.000 fijos discontinuos inactivos. Estos son demandantes de empleo que están, que llama el Ministerio o el SEPE con relación laboral, y es gente que es fija discontinua o está en ERTE, son las dos únicas modalidades que entran en esta casilla. Como sabes, los ERTE de hace unos meses hacia este momento se han estabilizado unos 20.000 trabajadores, o sea que eso no nos distorsiona, con lo cual el resto de los 450.000 corresponderían a fijos discontinuos que no se están contabilizando como parados. Y esa es un poco la demanda que están haciendo los expertos, el tener más acceso a los datos y el poder, pues de alguna manera analizar mejor el pulso del mercado laboral, saber, por ejemplo, cuántos fijos discontinuos están cobrando la prestación por desempleo, ¿no? que a través de estos datos no lo podemos saber, o pues cuándo se les da de baja, cuándo se les da de alta y sobre todo cuánto tiempo están inactivos. Son detalles que hasta el momento no sabemos. Beatriz, una última pregunta para cerrar este capítulo sobre empleo. Estamos en plena campaña navideña, en diciembre en general creo el dato siempre suele ser más bien positivo, a ver qué es lo que pasa, pero luego tenemos 2023 por delante, que es un año en el que vemos mucha discusión, ¿no?, entre los economistas de hasta qué punto vamos a bajar, si realmente va a haber recesión o no la va a haber. No sé si no tienes una bola de cristal, pero desde el punto de vista del empleo, más o menos, ¿por dónde pueden ir los tiros en los próximos meses? Bueno, pues la verdad es que, como tú dices, hay muchísima incertidumbre. Casi todos los servicios de estudios, organismos económicos van revisando, como sabes, mes a mes sus previsiones económicas. Y parece que ese momento tan de nubes negras se va retrasando en el tiempo. Incluso esta semana conocíamos las nuevas previsiones de BBVA, que ha mejorado ligeramente la previsión para el año que viene y de hecho descarta la recesión técnica, al menos como se preveía inicialmente, que era un último trimestre de este año, con diciembre especialmente, pues en negativo, caída de
del PIB y también primer trimestre del año que viene con caída. Parece que eso se va retrasando y ya solo tendríamos el primer trimestre del año que viene en caída y eso evidentemente afecta al empleo, ¿no? Y lo que también se espera es que, bueno, pues como ya estamos viendo, el mercado laboral se estanque y sobre todo la tasa de paro pues ya deje de caer. Beatriz, vamos a cambiar de capítulo porque me hablas de incertidumbre, donde hay menos incertidumbre es en que van a subir y mucho las pensiones, hasta un 8,5% el año que viene, eso es lo que se deduce del dato del IPC del último mes y claro, nos encontramos de repente con una subida de las pensiones que es muy elevada y que va en paralelo pues con esos presupuestos generales del Estado que como sabemos también son los más expansivos de la historia. Esto, al menos para este colectivo, es una muy buena noticia, aunque también hablamos mucho de esos presupuestos y de esta medida con tintes, entre comillas, electoralistas. Sí, bueno, esta semana también conocíamos el dato de IPC de noviembre, que se saldó con una subida del 6,8%, y con este dato ya cerrábamos, digamos, el periodo que el Gobierno tiene en cuenta para calcular la subida de las pensiones de cara al próximo año. Como sabes, con la reforma, la primera parte de la reforma de las pensiones, lo que implica es que la revalorización de las pensiones ya no se hace con una estimación de IPC de cara al próximo año, sino con la media de lo que ha subido el IPC en el año anterior. Entonces, bueno, pues calculando la inflación que hemos sufrido todos los ciudadanos desde diciembre de 2021 hasta noviembre de este año, nos sale que ha sido un 8,5%, una variación o una subida de precios del 8,5%, y eso es lo que van a subir las pensiones. ¿Esto qué implica? Pues que, por ejemplo, que la pensión máxima ya va a superar los 3.000 euros mensuales y que cerca de medio millón, incluso un poquito más de medio millón de pensionistas van a superar esos 3.000 euros mensuales de pensión, de un total de 9 millones aproximadamente de pensionistas que tenemos en España. Y bueno, esto, pues como decías, pues tiene un coste evidentemente para las arcas públicas. Los expertos calculan más o menos que nos supondrá una factura extra de unos 15.000 millones de euros. Y lo que están alertando, en cierto modo, sobre todo, por ejemplo, el Banco de España ya ha dado varios avisos, es que bueno, pues esto tiene que ser sostenible, ¿no? Y además es que es un gasto que se consolida en el tiempo, porque las próximas subidas se establecerán sobre ya una base más alta, una prestación más alta, con lo cual, bueno, que lo que proponen es que los pensionistas participen en ese pacto de rentas en el que estamos participando todos los trabajadores y los empresarios a la hora de, bueno, pues no subir márgenes empresariales ni subir salarios demasiado, que participen los pensionistas, especialmente los que, bueno, los de pensiones más altas, ¿no? Los que tienen mayores pensiones. Claro, porque una cosa es que suban las pensiones más bajas, que esto lo puede entender todo el mundo, pero luego está ese otro dato que acabas de decir, que publicabas hace unos días, de más de medio millón de pensionistas que van a cobrar más de 3.000 euros. Esto, para ponerlo un poquito en contraposición y para hacernos una idea de cuánto es, si hablamos del salario medio en España, también hemos visto ese dato que lo situaba casi 1.000 euros por debajo de esas pensiones de más de 3.000 euros. O sea, la verdad es que la diferencia es que es muy grande. Claro, bueno, esto es un porcentaje de pensionistas que son los que cobran, ya te digo, ahora mismo más de la máxima o están en la máxima, que son 2.819 euros, me parece, que no son todos los pensionistas, evidentemente, pero efectivamente los salarios no están subiendo ni mucho menos un 8,5%, de hecho los convenios colectivos indican que más o menos se mantienen controlados, han subido un 2,6% aproximadamente. Y el salario medio en 2021, que es lo que conocimos esta semana a través del INE, ha subido a 2.087 euros, que son, bueno, una subida de 48 euros el año pasado más o menos. Además, un 20% de los trabajadores cobran menos de 1.200 euros. Esto sigue siendo así pese al crecimiento del salario medio, con lo cual, bueno, pues hay un porcentaje de población vulnerable que tiene menos ingresos y que tiene más pérdida de capacidad adquisitiva, que es donde están poniendo el foco pues los expertos y los organismos económicos. Y no es para menos, porque la verdad es que las diferencias son sangrantes. Ahí están los datos, así se los hemos contado y así se los pueden leer también en las noticias que ha publicado esta semana nuestra compañera Beatriz Ciguero. Beatriz, muchísimas gracias por la información y por tener tantos datos ahí en la cabeza, también en algún papelito, que he visto que te lo sabes muy bien y que te ayudan y que nos ayudan mucho a entender cuál es la realidad actual de nuestra economía. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y Beatriz, quédate con nosotros porque sabes lo que tenemos los domingos. Sí, claro. Tenemos cine en blanco y negrete. Negrete, cine en blanco y negrete. Con esto acabamos
terminamos esta edición de Barra Libre. Ya saben que tienen toda la información a través de nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com. Imagínate que tu vida se para en este mismo instante, que todos los sueños que albergaste y las promesas de futuro quedan en un paréntesis, que tu amor, tus amigos, tu familia se desvanecen en un etéreo sueño del que no despiertas hasta 40 años después. Eso ocurrió en la vida real y dio testimonio de ello el neurólogo Oliver Sacks en su libro Despertares, llevado al cine en 1990. La película que recomendamos hoy, en cine en blanco y negrete, es esta, Despertares. A finales de los años 60, el neurólogo Malcolm Sayer, interpretado por Robin Williams, decide utilizar un medicamento nuevo para tratar a sus pacientes de encefalitis letárgica, enfermedad que mantiene en estado vegetativo a quienes lo padecen. Poco a poco empezará a manifestarse cierta mejoría en los pacientes, especialmente en Leonard Lowe, al que pone cara Robert De Niro. La película es un canto a la vida, una clara apelación al carpe diem. Algo tan simple y barato como dar un paseo es un regalo divino para mucha gente que no puede permitírselo por su estado de salud. El día a día nos atrapa a todos y nos impide fijar la mirada en los pequeños detalles, que son los que hacen que una existencia valga la pena. Robin Williams y Robert De Niro nos brindan unas gloriosas interpretaciones, de esas que dejan huella para siempre. Pese a que es una acusada sensiblera por algunos entornos de la crítica, la conclusión de esta película no puede ser más cruda. La gente buena se pone mala, la enfermedad cruel existe y la injusticia seguirá siendo un misterio insondable para los que nos empeñamos en combatirla. Oliver Sacks escribió que el espíritu humano es más fuerte que cualquier droga y hay que alimentarlo con trabajo, ocio, amistad y familia, es decir, con las cosas importantes, las que habíamos olvidado, las sencillas.